El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Gálatas capítulo 1, del verso 8 adelante. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado o del que les hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea maldito. 2 veces. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Cuál es la aprobación que yo busco? ¿La de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso lo escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Existe otro evangelio? El evangelio es solo uno. Pero si miramos la iglesia de hoy, parece que sí. Antes usaba mucho la palabra creyente para los cristianos como un sinónimo de seriedad, de honestidad, de integridad y de respeto. Cuando la gente hablaba de los creyentes, sabía que en un creyente podía encontrar todo esto. Hoy la palabra creyente no significa nada, porque no tiene el mismo testimonio de antes. Y hasta el nombre ha sido cambiado por evangelista. Y hasta se los nombra de forma despectiva, despreciativa. Evangelio de Mateo capítulo 28 del verso 18 adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy o estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de que Jesús realizó su misión, su obra, cumpliendo con el propósito divino, les dio una responsabilidad a los apóstoles, y eso se lo llamó a partir de ahí como la Gran Comisión. Ese mandato que Dios les dio a los apóstoles, que vayan, prediquen, bauticen y enseñen las cosas que ellos mismos habían recibido, a eso se le llamó la Gran Comisión. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos el cumplimiento de esta orden. Todas las cartas del Nuevo Testamento están llenas de sucesos, de acontecimientos, de recuerdos, de exhortaciones para aclarar las enseñanzas de Jesús a la iglesia. Y eso era lo que hacían los discípulos. Les aclaraban a los oyentes las enseñanzas de Jesús. Lo único nuevo es el Apocalipsis, que es la enseñanza de la consumación de los tiempos. Jesús nos dijo: vayan y hagan reuniones y fiestas para atraer a la gente. No dijo eso. No dijo tampoco: vayan y hagan desfiles de disfraces, coronaciones de amigas predilectas, carreras de embolsado, concursos de sombrero, concursos bíblicos, y a los que se equivoquen
mójenlos con agua. Vayan, atraigan a la gente con el día de San Valentín, el día de la madre, el día de la primavera, el día del padre. Jesús no nos dijo vayan y entretengan a la gente. ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Cuál es el mensaje que produce discípulos? Un discípulo es un aprendiz de un maestro. Más específicamente, el término discípulo se refiere a seguidores del fundador de una religión. Jesús tenía a sus discípulos que eran conocidos como los discípulos de Jesucristo, los 12 apóstoles, y estaba ahí José de Arimatea, Nicodemo, Lázaro de Betania, porque un discípulo es un creyente, un santo, un cristiano, un convertido. En el Nuevo Testamento aparecen 16 veces la palabra creyente y 260 veces la palabra discípulo. Entonces, si nosotros somos discípulos de Cristo, tenemos que imitar a nuestro maestro. Si no, no somos nada. Si van a tener que levantar cuidantes para que no pequemos, entonces no somos nada. Mateo capítulo 13. Vamos a ver la parábola del reino conocida como el sembrador. Mateo 13:3. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino. La semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. El verso 5 dice parte. O sea que cuando dormitaban, cuando se adormecían, cuando cabeceaban, cuando estaban sentados mientras escuchaban la palabra, la semilla cae en corazones duros. Y mientras están sentaditos ahí, si se adormecen, si cabecean, si no están pensando conscientes de lo que están recibiendo, vienen las aves y se la comen. Las aves representan los espíritus inmundos que se comen la palabra. De aquí sale la palabra hacia allá. Hasta allá la palabra en algunos oídos llega distorsionada. Otros no están escuchando. Otros no les están prestando atención. Otros ni les importa. ¿Entiende? Entonces el malo se come esa semilla porque la semilla de la palabra está cayendo en corazones duros. ¿Cómo es que sabemos que se la comieron las aves la semilla? ¿Cómo sabemos? Porque porque la Escritura lo dice, y dos, porque no hay fruto. No hay fruto en esa vida. Dos, la semilla cayó en pedregales. Cayó donde no había mucha tierra. Brotó pronto, pero no había profundidad de tierra. Por eso cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Son como esas plantitas que caen, que crecen así en las endijas, pero no tienen suficiente tierra para que crezcan las raíces. Entonces llegan hasta cierta altura y se muere la planta. Quiere decir que esa parte de la semilla sembrada del Evangelio cayó
en cabezas, en testas duras. Por eso cuando le dice a una persona, vos sos testaruda, quiere decir testa, cabeza dura, que no entra nada, tan duras como una piedra. 3. La semilla que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos crecieron de la misma tierra. Entonces los espinos crecen de nosotros mismos, de la misma tierra, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la tierra es dura. Los espinos estaban ahí. Eran parte de la maleza de la vida, pero también se reproduce. Y la cuarta semilla cayó en buena tierra. Dio fruto al 100%, al 60%, al 30%. Conforme dejes producir la semilla, va a ser el resultado. Hay que fijarse bien qué es lo que producimos y no hay que dejarse robar la producción. Estas son 4 clases de personas y son también 4 niveles de comprensión. La explicación que dio el Señor Jesús para cada uno de estos suelos, de este tipo de tierra, está en la Escritura y también muestra por qué no produce esa semilla. ¿Por qué esa semilla no da fruto? La semilla que fue sembrada junto al camino es, como decía Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso se les dice, ¿están entendiendo? ¿Están recibiendo? ¿Me están siguiendo? Porque que escuches y no entiendas no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque no la comprendes o quizás la estás razonando o tienes un corazón duro. El Señor Jesús en varias ocasiones le dijo a sus discípulos que tenían un corazón duro. Marcos 6:52. Dice, pues aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así uno llega al Señor del mundo, con el corazón duro, lastimado, herido, sucio, maloliente, deshecho a veces. Así uno viene del mundo. Por eso es que el Señor le dijo, ustedes no han entendido lo de los panes porque están endurecidos sus corazones. Les estaba hablando de la levadura, de la enseñanza de los fariseos, de la diferencia que era la enseñanza de los fariseos y la enseñanza de Jesús, y ellos no entendían. Les estaba hablando del pan del cielo y ellos no entendían, estaban pensando en el pan físico. O sea que además de que hay alguien que les está robando, porque dice la Escritura, viene el malo. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el perverso? El diablo. Y arrebata. ¿Qué es arrebatar? Es robar, es quitar, es saquear. O sea que lo que fue sembrado en ese corazón duro y la semilla no entró, se quedó en la superficie. Y vino el malo, vino el perverso, vino el ladrón y se robó lo que fue sembrado junto al camino. Por eso es importante prestar atención a la predicación, es importante prestar atención a la enseñanza para que nadie te robe la semilla que está siendo sembrada, para que nadie te perturbe, para que nadie te distraiga o te entretenga.
dándole ocasión al ladrón para que se robe lo que estás escuchando. La semilla que fue sembrada en pedregales, dice la Escritura, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con satisfacción, con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo. Por eso es de corta duración. Pues cuando vienen los problemas, cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia, cuando viene el ahogo, la persecución por causa de la palabra, tropieza. Porque cuando la palabra es verdadera, produce persecución. ¿Qué es persecución? Es acoso, es hostigamiento. Mateo 5:10. ¿Por qué pondría el Señor estas palabras en la Escritura? Dichosos los que sufren persecución por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Pero, decía Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La persecución, la tribulación o la angustia? Esta persecución los hace tropezar. Y el que tropieza se cae, pues. Y el que cae queda postrado. Y como no tiene raíz, se muere. La semilla que fue sembrado entre espinos, dice la Escritura, que el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, sin fruto. La preocupación y la angustia son gemelas, son inseparables. Y la preocupación divide la mente. Y una mente dividida tiene perturbación en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares, en sus relaciones laborales. También divide la mente entre lo que vale la pena y es útil, lo que es bueno y dañino y destructivo. La semilla que fue sembrada en buena tierra. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, que el fruto depende de la manera que escuchamos. Cuando atendemos, cuando prestamos atención, es por lo que estamos escuchando o por lo que escuchamos nos gusta, nos atrae, nos toca, nos llega. Pero si no nos interesa, no vamos a entender nada. Por eso cuando estudiamos la parábola del sembrador, lo primero que salta a la vista son los 4 tipos de terreno. Y lo que recalca la parábola es que la semilla es una sola. Vamos a aclarar esto. Si volvemos a leer la parábola, nos vamos a dar cuenta que solamente una semilla fue sembrada. Y esa semilla que fue sembrada es palabra de reino. Jesús es el sembrador. Y el sembrador está pensando en la cosecha. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Porque por la calidad del fruto se conoce la tierra. Dicen que estas tierras nuestras son buenas para sembrar arroz. Por eso la gente se viene a sembrar arroz. ¿Por qué? Porque hay una buena cosecha. Nunca antes se sembró. La tierra tiene todos sus nutrientes.
o si se sembró muchísimos años antes, fueron sembradas. Pero hoy la gente dice que esta tierra es buena para sembrar arroz y viene y alquila los terrenos y siembra. Jesús pensaba en la cosecha que agradaría al corazón del Padre. Por eso sembró una semilla específica y lo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Existe alguna diferencia entre la iglesia del primer siglo y la de hoy? ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? La mayoría ha leído el libro de los Hechos. Entonces piense un poquito. ¿Hay diferencia entre la iglesia de hoy y la iglesia del primer siglo? ¿Por qué la cosecha de hoy es tan diferente a la cosecha de la iglesia primitiva? ¿Y quién sabe en qué está la diferencia? En la semilla. Jesús sembraba palabra de reino. Lucas 4:43 dice: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y lo acompañaban los 12. En los 3 textos, usted fíjese lo que predicaba Jesús. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino, en Mateo 24:14. Lucas 4:43, ¿qué predicaba? ¿Qué anunciaba? El evangelio del reino de Dios. Lucas 8:1, ¿qué predicaba? ¿Qué anunciaba? El evangelio del reino. ¿Pero qué es predicar? Es exponer a la gente el mensaje de la palabra para que el ser humano pueda darse cuenta de su necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual jamás será saciada con discursos motivacionales, con discursos de cómo salir adelante en la vida, porque lo que el hombre necesita es a Dios. Y el hombre puede tener a Dios si se arrepiente y cree en el sacrificio de la cruz, cree que es suficiente para ser perdonado de su pecado. Dice la Escritura que cuando Jesús predicaba, la gente creyó. Hechos 8:12 dice que cuando Felipe predicaba, anunciaba el evangelio del reino, la gente creyó y comenzó a bautizarse, tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿cuánto uno debe bautizarse? Cuando cree. Cuando cree. ¿Y qué es anunciar? Es avisar, es comunicar. Dios quiere que anunciemos a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos lo conozcan, para que los hombres sean salvos. Y lo más importante de todo, que ese trabajo lo confió a la iglesia. A la iglesia le dio la misión de hacer conocer a su Hijo, anunciando perdón de pecados a través de Él. Entonces, si la iglesia no está haciendo eso, no está cumpliendo lo que Dios le mandó hacer. Uno es predicar y el otro es anunciar. Y otra vez volvemos atrás. Anunciar es avisar, es comunicar. Porque lo que Dios quiere es que nosotros como iglesia anunciemos a su Hijo Jesucristo, para que otros lo conozcan, para que todos los hombres sean salvos
Y ese trabajo lo confió a la iglesia. Esa misión se la dio a la iglesia, para que la iglesia anuncie en Jesús el perdón de pecados. ¿Y cuál es la iglesia? Cada uno de nosotros somos la iglesia. Somos las piedras vivas con que se edifica la iglesia de Jesucristo. Hechos 28, 30 al 31. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué enseñaba y por qué predicaba el evangelio del reino? Para que ellos pudieran entender el mensaje del reino. Este mensaje tiene que ser explicado con claridad, quiere decir detalladamente, para que lo puedan entender, porque el evangelio del reino es un tesoro escondido. ¿Cuál evangelio vivimos? ¿Qué semilla estamos plantando? Dios todos los días nos habla. Nos habla en su palabra, nos habla a través de las personas, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de lo que nos sucede, nos habla poniendo cosas en nuestros pensamientos. Todos los días nos habla. Si no lo entendemos y si no le prestamos atención, no vamos a ser una buena tierra. Así que ahora vamos a orar. Ahí donde están, inclinen su cabeza un ratito y pregúntele al Señor primero. Dígale, Señor, ¿estoy en el evangelio correcto? ¿He entrado en el evangelio del reino? ¿O en qué evangelio estoy viviendo? Espíritu Santo, dame el coraje y la valentía de buscar, de indagar para saber en qué evangelio estoy. Escuché claramente que hay un solo evangelio, el evangelio del reino. Y si eso es así, como escuché en tu palabra, yo quiero que pongas aquí en mi corazón el deseo de vivir como manda tu palabra y proclamar ese evangelio que Jesús trajo, el evangelio del reino. Yo quiero darte gracias y pedirte ayuda para vivir cada día de mi vida agradándote, y que Jesús sea no solamente mi Salvador, que sea mi Señor y que me mande como Rey. Ayúdame a vivir como a ti te agrada. Ayúdame y enséñame a ser útil, a ser productivo, a ser fructífero en el reino. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.